Bueno, mis queridos hermanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Agradecemos al Señor de que nos permita estar en sus negocios, estar en sus asuntos, estar en su obra, estar en su trabajo, poder sostenerla también de alguna u otra manera, ya sea con recursos, ya sea con participación y trabajo duro. Qué bendiciones que esté esto aquí en este tema tan bueno y tan importante que es la lucha espiritual que tenemos todos nosotros como cristianos y que en medio de un mundo tan distorsionado y que de alguna u otra manera está colapsando, que hoy tú te hayas dado la oportunidad de ser bendecido a través de nuestro hermano Edena en el estudio de este mensaje, realmente es algo muy, muy valioso. Y pues bueno, yo quiero presentarles y pues nuevamente agradecerles que estén aquí. Como ustedes saben, somos el Ministerio de Mañana Oirás Mi Voz, en el cual nos enfocamos a ser activa y en oración la obra del Señor, la obra misionera, tanto en oración como ya te comenté, tanto también como en ofrendas, como en servicio, como en todas aquellas actividades que comprenden ser parte del cuerpo de Cristo. Así que vamos a orar para poder comenzar esta reunión. Mi bendito Dios y gran Padre, te agradecemos esta noche por permitirnos estar aquí juntos, Señor, conociendo un poquito de lo grande que tú eres, Señor, y de lo mucho que tú haces, Señor, alrededor de nuestras vidas. Te pido que hoy tú nos hables a través de nuestro hermano Edén y que tú nos permitas conocerte un poquito más. Que de esta reunión y de este curso, más bien, Señor, salgan amistades que perduren hasta que tú nos llames a tu presencia, Señor, y que pues podamos seguir apoyando tu obra, Señor, con lo mucho que tú nos das. Te lo pido en el nombre de mi Señor Cristo Jesús. Amén. Y pues chicos y hermanos, como ya les había comentado, de mañana oirás mi voz, además de ser un ministerio que se enfoca en la oración, también buscamos estar parte o buscar ser parte de la educación cristiana no solamente en devocionales pequeños, sino ya en temas un poquito más teológicos. Y pues como tú sabes, hemos y tenemos la bendición de contar con hermanos que tienen amplia experiencia y también hermanos que han estudiado algún grado académico por la gracia y la bendición de nuestro Señor. Y aquí, pues como de mañana eras mi voz, tiene su equipo así como tiene su equipo de misiones, tiene su equipo de alabanza, tiene su equipo de ofrendas, también tiene su equipo de enseñanza, de estudios bíblicos. Y pues yo, mi nombre es Abiram Castillo, formo parte de ese grupo. Y pues también está mi hermana Jessie, mi hermano Cande, mi hermano Sergio, mi hermana Lidia, que son aquellos que estamos haciendo este servicio para ti, para que puedas seguir edificando tu vida. Y pues bueno, no quiero quitar más el tiempo en, en estas actividades y quiero que ya permitamos que el Señor pueda hablar a nuestras vidas y le voy a ceder el tiempo a mi hermano Dani Ochoa para que pueda guiarnos en una alabanza que lleva por nombre Vasijas Rotas. Por ahí me parece que vamos a proyectar la letra. Si Job estás listo, si no dime y puedo yo apoyarte. Estoy listo, sí. Adelante mis hermanos, cuando estén listos. Bien, vamos a alabar al Señor con este canto antes de escuchar al hermano Edén. Espero que sea bendición para todos. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Libre gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo.
No me juzgas por mis fracasos, me aceptaste tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí, Señor. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido Él me halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, versículos 103 y 104. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Hoy tenemos la gran y bendita y enorme bendición, nuevamente valga la redundancia, de tener a nuestro querido y estimado hermano Eric dándonos un poquito de su tiempo para poder estudiar la palabra del Señor y encontrar sobre las insondables maravillas de nuestro Señor un poquito de lo que Él es a través de este tema. Y pues brevemente, nuestro hermano Eric es pastor, mejor conocido como Edén, el pastor Edén, pastor emérito de nuestra hermana iglesia Emanuel en Tehuacán, Puebla. Y pues estamos aquí listos. Ustedes tengan sus libretas, sus hojas, sus computadoras, lapiceras y demás para poder aprender de lo que nuestro Señor tiene a través de nuestro hermano. Y pues, ¿qué va, hermano? Es su tiempo. Adelante y pues aquí estaremos aprendiendo todos. Recuerden prender sus camaritas y pues hagan de esta actividad esa miel que dice la palabra para sus vidas. Que Dios les bendiga. Adelante, mi hermano. Gracias, Avirán. Quiero darle las gracias a nuestro Dios y también al ministerio con nuestro director, el hermano Báez, para ocuparnos en el trabajo de su obra, de la obra de nuestro Dios en diferentes aspectos. Y me encanta este ministerio porque trabajamos en el ministerio, no estamos solamente de expectantes, sino estamos trabajando y es una tremenda responsabilidad, pero es un gozo. Quiero orar antes de iniciar. Soberano Señor, permítenos en esta parte de la noche abrir tu palabra y dejar que ella
Señor, abra nuestro entendimiento para bien de nuestros ministerios, de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestras luchas que cotidianamente tenemos. Algunas tan fuertes, otras sencillas, pero no es una lucha constante. Pero en ti somos más que vencedores. Bendícenos y usa a este siervo tuyo, que tú hables a través de él. Que tu Espíritu Santo fortalezca nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. No se me da mucho el pensar en una conferencia así tan detallada y yo creo que con una nitidez tan clara, sino sencillamente vamos a tener una plática sobre este tema tan importante y que trae un despertar de exigencia personal, de esfuerzo personal, de entrega personal. Pero antes de seguir comentando sobre este tema, quiero hacer un breve reconocimiento a un hombre de Dios, un siervo de Dios que fue realmente mi mentor. Nunca imaginé que entrara yo en un plan de trabajo tan exhausto, tan riesgoso y que después de todo trajera bendición, pero también traía pruebas y luchas muy fuertes. Me refiero a José Orea Bonilla, ya con el Señor hace 18 años. Pero en una plática que tuvimos, porque él fue fundador de la Facultad de Psicología de la Universidad de Puebla. Él fue uno de los fundadores de esta facultad. Y veíamos la situación que nos rodeaba, sobre todo de la juventud. Y pensamos hacer algo. Y de ahí se desprende un ministerio de mucha sabiduría de Dios para con nosotros, de ciertos momentos de mucha precaución, de no ser tan dados a comunicar las cosas que estábamos haciendo. Y comenzamos por ir a las escuelas preparatorias. No había tantas universidades. En ese tiempo, la verdad, no había ninguna en Tehuacán. Ahora hay casi 20. Había prepas, una escuela normal, privada. Y comenzamos a abordar estos temas sobre drogadicción, homosexualidad y algunos otros aspectos de liberación, en fin. Y pues nos entregamos como un equipo de trabajo y antes de que el enemigo viniera a provocarnos, nosotros lo íbamos a provocar. Y esa debe ser la acción de todo cristiano. Antes de que llegue hay que ir y no esperar que él llegue y nos ataque y nos haga de nuestras vidas lo que él quiera. No, hay que ir adelante. Nunca la expectativa de él, de en contra de él. Y fue avanzando nuestro ministerio. Después de estas actividades locales, ya nos encargamos de ir a otro terreno más difícil, de algunas reuniones muy privadas, reuniones muy selectas y con mucho hermetismo, porque no era el hecho de hacer
una noticia de lo que estábamos realizando. Y así es como el equipo, mi esposa desde el punto de vista médico, el hermano José Orea desde el punto de vista más que pastoral, psicológico, y su servidor como un pastor de consejería. Y luego agregamos otros pastores, el hermano Gonzalo Viniegra, Bardomiano Patiño, y nos fuimos ahora sí al desafío más tremendo de nuestra vida. Comenzamos a tener viajes de invitación para tratar estos temas en diferentes partes de nuestra patria. Fuimos a Guerrero, a Yucatán, Quintana Roo, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, en fin, varios lugares. Y llegando ahí abordamos este tema tan difícil de la drogadicción y la homosexualidad. Dios nos permitió lograr conversiones para su gloria de muchachos que estaban inmersos totalmente en la droga, inmersos en la práctica de homosexualidad. Y había tiempos de mucha liberación, lo creamos o no lo creamos. Pero no teníamos una tranquilidad, siempre acosa el enemigo, siempre cansa. Y comenzamos a ver los estragos, a veces tan ridículos, pero otros demasiado fuertes. Me acuerdo que en una ocasión llegué a Pachuca para ponernos de acuerdo sobre el trabajo con mi familia, mi esposa. Las hijas estaban muy pequeñas. Y cuando llegué, estaba ahí un muchacho, un joven, poseído tremendamente mal. Me lo presentó y pues lo único que hice fue observarlo, orar dentro de mí, en fin. Y él dio la responsiva para ingresarlo al psiquiátrico de Pachuca. Después de 6 meses lo dieron de alta. Y casualmente llegué ahí a Pachuca y me dijo, ¿te acuerdas de aquel muchacho que te presenté, que te mostré? Digo, sí, ¿cómo no me voy a acordar? Pues aquí está. Y yo me quedé sorprendido de verlo tan diferente. Cualquier persona que tiene este problema tan serio en su vida personal despide un olor nauseabundo muy fuerte. Es una característica. Y en aquella ocasión era insoportable olerlo, acercarse a él. Cuando lo vi después de 6 meses, estaba completamente diferente. Ya platicamos con él y le dijo el hermano José, no te regreses a tu pueblo porque te vuelves a contaminar. Y él entendió, pero casualmente nos invitaron a un trabajo el hermano Prócoro García, porque había problemas muy serios de ataques satánicos, tanto a la iglesia como a gente que llegaba en busca de ayuda personal. Y fuimos a uno de los pueblitos de la Huasteca, entre el Corozal y Tempual, Veracruz. Cuando llegamos con los hermanos, nos dieron una chocita de troncos, no eran paredes, eran troncos, pero muy juntitos, con un techo sencillo, y nos dijeron, hermanos, aquí se van a hospedar. Sí había luz eléctrica en ese pueblito. Y nos recomendaron, ya que vayan a dormir, atranquen, y eran 2 trancas de tremendos troncos, una atravesada y otra
sosteniendo la puerta. Y una de las características de José Ores era que roncaba mucho. Y siempre dormíamos a la distancia cuando estábamos en un solo cuarto. Yo le llamaba Chino. Le digo, Chino, tú te quedas aquí, yo voy allá al rincón porque si no, no dejas dormir. Pues ya atrancamos, dormimos un rato, dejamos el foco de la luz a flojo para que no lo quitáramos del todo y a cada rato se prendía, cada rato se prendía. Yo estaba observando a José y en eso se trepa en una silla y quita el foco y le dice, a ver, ahora préndelo. Yo me comencé a sonreír, una situación insignificante, pues quitar un foco y a lo mejor era un contacto ahí eléctrico que lo prendí y lo apagaba. Pero como a eso de las 3 de la mañana, me comenzó a llegar el olor de ese muchacho que yo vi en Pachuca. Y hasta por haber quitado el foco estaba oscuro. Y entonces me habla José y me dice, Edén, no te vayas a asustar. Pero no recuerdo su nombre y lo omito también por razón de no hacerlo así tan públicamente. Está aquí adentro. Yo sentí que mi corazón se desbarataba. Fue sorpresivo y con el sueño y todo. No me digas, ¿arrancó la puerta o qué pasó? Cuando él pone el foco para alumbrarnos, estaba hincado en medio de los dos. Idéntico como lo habíamos visto la primera vez, con un olor tremendo. ¿Por dónde entró? ¿Por dónde buscamos? No había un portillito donde hubiera entrado, nada, todo cerrado, todo completamente bien. Fíjense, tremenda situación. Y nos dimos cuenta y cada vez que teníamos este tipo de trabajo y que había que atenderlos, generalmente las personas toman figuras de animales y él había tomado la figura de una serpiente. Por eso pudo fácilmente entrar en una aberturita pequeñísima para darnos lata. Pero al menos yo no me desanimé, esa vez no fue mi esposa. Seguimos en el ministerio durante unos 25 años haciendo esta clase de trabajo, pero nos costó parte de nuestra vida personal. En una ocasión, cuando llegó él a Pachuca, llegó una comisión de la iglesia y le dijeron al hermano José, pastor, usted ya no es pastor de la iglesia. Le hemos renunciado y ni siquiera le dieron las gracias, le costó el ministerio de la iglesia, el pastorado de la iglesia. Mi esposa comenzó a tener problemas en el trabajo, en una dependencia de gobierno, casi a punto de que la corrieran por su director que era tan déspota, nada caballeroso con mi esposa como dama, y orábamos mucho, y Dios arregló ese asunto. Yo comencé a tener varios detalles ya en mi salud, pero Dios es fiel y aquí estamos. Yo creo que es algo que nunca vamos a terminar y a dejar de hacer esta provocación, llamémosle así, a quien quiere realmente sacudirnos de cabeza a pies.
Y estoy pidiendo a algunos pastores su opinión sobre este tema. Y no sé si veo a uno de ellos aquí con nosotros, me perdone, pero lo voy a hacer porque entre nosotros no hay secretos. Tenemos que ser, ahora sí, puertas abiertas, ventanas abiertas. Y escogí un anciano, escogí un intermedio y un joven. Intermedio. Perdón, hermano José. Y les pedí su opinión. El anciano fue muy lacónico y me dijo de una respuesta prácticamente tan corta. Cuando yo le dije, ¿qué opinión tienes de este tema? Y él me dijo, una tremenda realidad. Jesús la vivió. Dije yo, dichos que tenemos que omitir de aquí en adelante. Porque a veces en la práctica que tenemos como jóvenes, como adultos, pastores o no pastores, somos muy dados a los adverbios, a los dichos, somos muy dados a contar con ellos. Yo oí muy seguido que decían, el hermano, comparaban, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y a veces se aplicaba a una persona, a un pastor o a una... Ya no tenemos que decir eso. Y este hermano, con tantos años en el ministerio, pues ya está también prácticamente imposibilitado. Pero ahí está también haciendo el trabajo que le corresponde. Miguel Ángel Díaz, mi compañero de seminario, me habla de diario, que nos estimamos mucho, nos oramos. Y fue uno de los que me dijo, oye, ¿cómo andas de tu tiempo de oración? Le digo, magnífico. Tengo mi tiempo de oración individual, donde nadie me perturba. Busco el lugar donde yo puedo orar y hablar con Dios. Tengo mi tiempo de oración familiar con mi esposa. Tengo mi tiempo de oración los miércoles con la iglesia. Tengo mi tiempo de oración en las comidas, en acostarme. Yo dije, está bien, tupidita la oración. Y me dice, no es suficiente, te falta. Despierta a las 4 de la mañana, pero no te quedes acostado porque eso es muy fácil despertar y hablar con Dios. Párate, híncate y dedícale al menos una hora para platicar con Dios. Moví la cabeza y dije, haré la lucha. Y el ministerio de Mañana Oirás Mi Voz son muy mañaneros. A las 6 de la mañana tenemos que estar conectados para oír testimonios de siervos de Dios. Pero vean, una tremenda realidad lo que estamos tratando hoy. Y el pastor de en medio, a quien amo tanto y reconozco su ministerio fructífero, bendecido, el hermano José Piña, un gran siervo de Dios y un líder bautista de fina estampa. Porque eso es mi hermano Piña. Y me dice, para mí la lucha espiritual es una realidad. Y déjeme llamarle lucha espiritual y no guerra espiritual, porque yo considero que ya no es una guerra cuando el enemigo ha sido vencido. Sin embargo, veo que sigue dando patadas de ahogado. Qué tremendo, hermano Piña. Y es verdad. Decía otro siervo de Dios cuando estábamos en el liderazgo de la convención, ya el diablo está perdiendo, ya está descuartizado.
Por Durango está el espinazo del diablo. Aquí por Oaxaca la cabeza del diablo. Y la cola del diablo ya está descuartizada. Sí, nuestro hermano Pi. En lo personal creo que en este mundo espiritual somos ciertamente bombardeados, somos atacados de muchas maneras y muchas veces nos ha tocado ver cómo el enemigo de las almas las atrapa. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Oí hace unos meses la terrible noticia que el iniciador de las asambleas de Dios en Suiza regresó al catolicismo y comenzó a blasfemar contra la iglesia cristiana pentecostés. Es verdad, hermano. Como entre nosotros bautistas no se toca mucho este asunto, me ha tocado aprender directamente en el campo de batalla y en la lucha. Y no ha sido fácil, porque ciertamente cuando comencé a ver estas cosas, yo era muy novato en el ministerio cristiano. ¿Qué más podemos decir? Ahora el joven pastor. Disculpe, porque olvidé mandarle el mensaje con más tiempo, pero si le sirve, aquí mi pequeña opinión. He observado que entre los bautistas es común no hablar de ese tema. Tanto así que vemos extraño y exagerado el énfasis que hacen otros grupos sobre ese tema. Creo que la Biblia sí habla sobre la existencia del mal y la guerra del antirreino contra el reino de Dios. El hecho que la lucha no es contra sangre y carne nos lleva a pensar en la existencia de seres enemigos de Dios y de todo aquello que Dios ama. Y es verdad. En conclusión, la necesidad de muchos nosotros es estudiar el tema y disponer nuestros corazones para aprender de forma sana ese tema, sin llegar a los extremos de ver espíritus en todas partes. Bendiciones, hermanos. ¿Qué les parece, jóvenes, señoritas, hermanos, pastores, misioneros? ¿Qué les parece? Este joven pastor es Daniel Martínez Hebreo. Allá por mi rumbo está pastoreando una de las iglesias. Tremendo, ¿verdad? Creo que con estas opiniones debiéramos cerrar nuestros micrófonos y decir gracias, Señor. Buen mensaje y no más palabras ni argumentos. Es una gran realidad. Entonces, nuestro ministerio, al que recuerdo con mucho cariño, hasta la fecha sigue. Hay ocasiones que tenemos que ser consejeros de jóvenes y buscar de Dios las armas suficientes para enfrentar esta clase de enemigo. Vuelvo a repetir, desde lo más insignificante tal vez hasta lo más fuerte. Pero entrando un poquito más al tema de esta noche y viendo lo natural de esta tremenda lucha que tenemos, debemos entonces, ante la observación y opinión de estos pastores, la mía y de muchos otros, tener en cuenta que hay dos reinos. Definitivamente, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 6, aborda esta alta distinción para el pueblo de Dios. Y digo alta distinción porque lo compara con un ejército. De manera personal soy admirador de la milicia, porque quise ser militar antes de ser llamado a esta
a este hermoso ministerio. Ya estaba yo para ingresar al colegio militar. Solo me faltaba una firma de un general, cristiano, por cierto, pero no llegó ese día, sábado. Me quedé el domingo en Pachuca, fui a la primera iglesia y estaba predicando un ex drogadicto, ex prisionero de la cárcel de San Quintín, California, la más severa de todas las prisiones de ese tiempo, Alfonso Víctor Muñoz. Tremendo hombre de Dios. Fue también mi consejero en muchos aspectos. Se traía un grupo tremendo de muchachos que habían sido liberados de la droga, del hongo en aquellos tiempos alucinógeno, de marihuana, en fin, de muchas características de estas sustancias. Y cuando él hizo el llamamiento para servirle al Señor, cuando me di cuenta estaba yo de pie. Inmediatamente fue, me abrazó, me animó, y de ahí comenzó nuestra amistad, y más con el Señor que con él. Porque yo quería servirle. Cuando hice mi solicitud al seminario para estudiar, tenía yo 16 años y no me aceptaron. El requisito son 18 años con cartilla liberada. Qué tremenda lucha espiritual, porque comencé a batallar. Señor, esperar 2 años. No, yo no quiero esperar, y comencé a divagar, y una lucha tremenda. No sabía gran cosa de Biblia, más lo que yo aprendía de mis pastores y estando en los jóvenes, estando en los intermedios, embajadores del rey. Pero ahora que ya lo entiendo, es diferente. No sé cuál fue la razón, pero el director llegó a una de las reuniones de nuestra convención en esos tiempos y dijo: aquí hay un joven que quiere ingresar al seminario, el hermano Cosme G. Montemayor. Su característica era albino. Siempre se ponía su mano para ver. Y entonces me llaman porque estaba yo sirviendo ahí las mesas de la comida y me dicen: te hablan, y ahí voy corriendo. Llegué frente a este varón de Dios y me ve de arriba abajo, movía sus ojos hasta que pronunció: no tienes la edad, pero tienes la estatura. Te aceptamos en el seminario. ¡Wow! Fui el joven más feliz de la tierra. Hoy al seminario había una situación muy difícil económica en casa, porque no todos estaban, pero fuimos una familia de 12 hijos. Yo soy el primogénito. No había lo suficiente, yo no conocía México, cómo llegar a Tlalpan, en fin. Qué lucha tremenda en mi vida, no lo entendía como ahora, pero luché. Yo sé que muchos estudiantes, muchos jóvenes tienen ese tipo de lucha. Cuando no se les da realmente lo que usted estaba pensando y de repente Dios contesta la solicitud. Pues un amigo que era maestro allá en México, no cristiano, me llevó hasta el edificio, tocó el timbre, salió un hermano, mi profesor después, y le dijo: este joven viene dizque aquí al seminario. Y eso fue todo lo que dijo, y el hermano me recibió con mi caja de cartón, no llevaba yo beliz, una chamarrita de drill, y oí cuando se cerró el zaguán de la Quinta Don Carlos, y entré. Aquí es el Seminario Bautista de México.
Qué tremendo, hermanos. Pero qué bonito. Y ahí comenzó mi vida de siervo de Dios, prácticamente. Y todo esto lo narro porque se viven esas luchas tremendas que ahora, si Dios nos da estos tiempos de reflexiones para que usted, joven, señorita, si Dios le está llamando, ore tanto y ruegue al Señor que le aclare bien el llamamiento. No vaya a ser emoción, porque se va a dar de topes, porque no nos deja en paz, hasta la fecha no nos deja en paz. Vienen situaciones de una verdadera guerra espiritual. Mi cirugía de la columna, prácticamente imposibilitado las piernas. Y me pasó lo que el profeta Elías, fui a mi enebro, ahí me senté, pero fui un tantito listo, independientemente del respeto que merece el profeta Elías. Yo no le pedí a Dios que me matara como Elías. Yo le dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Ya no puedo caminar, no puedo hacer esto, y le dije muchas cosas. Y vino una guerra espiritual muy fuerte en mi persona, de decepción, de tristeza, de muchos aspectos, al grado de decir, Señor, ¿valió la pena que estemos sacrificándonos durante todo este tiempo, llegar a esta edad, ya sin hacer algo? Y el Señor me dijo, claro que sí. Y me enseñó textos bíblicos que ya había oído. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Se agrandó y abandoné el enebro. Como lo dice a 5 minutos sin oxígeno, más de 15 días en coma, y cuando despierto comienzo a ver visiones, no se coordinaba mi cerebro, hasta que poco a poco fue otra vez al enebro. Señor, ¿cómo voy a estar? Cuando me están colocando mis stents, tengo 3, aquí tengo una placa con 3 tornillos, un injerto, y aquí tengo 3 stents, y tengo aquí alambres en una mano. Soy el hombre biónico. Y cuando me estaban poniendo mis stents, le dije al doctor, permítame un segundo, antes de que me pusiera la anestesia. Y dice, ¿qué pasó? Le digo, quiero ver mi corazón. Aquí tenía yo la cámara, aquí estaba viendo mi corazón. Le digo, porque quiero ver a Jesús ahí. Y se comenzaron a reír. Sí, yo invité a Jesús a mi corazón, él está ahí, él está entronizado en mí. Resulta que dentro de los cirujanos estaba un doctor cristiano y lo comenzó a corroborar con los estudiantes y con los doctores que estaban ahí, las enfermeras. Pero también fui a mi enebro. Señor, 60% del corazón. El doctor me dijo que máximo puedo predicar si acaso 30 minutos, no, nada más, nada de 2 sermones, no puedo recibir noticias ni impresiones una lucha tremenda, pero Dios lo superó. Y ya estoy convencido de que si predico 2 veces y caigo ahí, les anticipo a los hermanos, no se alarmen. Ya el Señor me llamó porque me va a dar el infarto, ustedes nada más levántenme, y sí les hago cierta recomendación. Pero hasta ahorita el Señor ha bendecido mi vida. Luchas espirituales. Pero déjenme decirles,
Bendito sea el Señor porque estoy en el reino del Señor. Y he luchado. Y como decía el apóstol Pablo, lo pone como un ejército, pero ese ejército tiene y se va a comprometer a librar una guerra tremenda de dimensiones tremendos globalmente hablando, porque es toda la tierra. ¿Y qué decir de la tierra, sino acaso del universo? Una lucha universal, porque dice que el centro de sus operaciones está en las mansiones celestiales, reinos de este reino en las mansiones celestes. Ahorita lo vamos a ver. Todavía tengo como 10 o 12 minutos. Entonces, el pasaje que pone el apóstol Pablo de Efesios 6, a lo cual el hermano menciona en este hermoso pasaje de Efesios 6, que es muy conocido para cada uno de nosotros. Y dice una de las versiones, por último, fortalezcanse con gran poder del Señor. Dice así, una de las versiones. Y luego dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Esta versión me gusta, la nueva versión internacional. Pónganse, y dice, protéjanse con toda la armadura de Dios. De eso hablaremos más adelante. Y el apóstol Pablo da por asentado como creyentes que estamos entonces librando una guerra, por lo cual, lógico, necesitamos las herramientas adecuadas y necesarias. No cualquier herramienta, sino las necesarias, porque la lucha es tremenda. Porque nuestro adversario, el diablo, hermanos, dice el apóstol Pedro, anda como león rugiente para ver a quién puede destruir. Entonces, cuando el apóstol Pablo en el versículo 12 lo explica más detalladamente, porque nuestra lucha no es con seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas. Y ahí está. ¿En dónde, hermanos? En las regiones celestes. A mí me puso en una situación como si estuviera en la línea del Ecuador. Los que han visitado el Ecuador sabrán que está el monumento donde pasa el Ecuador. Y tú te paras en esas dos partes de la línea del Ecuador y de un lado un frío tremendo y del otro un calor tremendo. Fenómenos que Dios ha hecho en cada uno de los lugares donde es extraordinaria la creación del Señor. Entonces me puso de esa manera y dije, pero si él ya fue expulsado, ya salió de allá. Pero cuando el apóstol Pablo habla de equipo, habla de armas esenciales, armas adecuadas, lo entendí, porque sea cual fuera la versión, queda claro como creyentes que estamos involucrados, repito, en este conflicto y que nos deja realmente estupefactos, hermanos, a tratar de considerar este tema tan difícil, tan tremendo en nuestras vidas personales. Pero las verdades de Efesios 6:12, que el apóstol Pablo se encarga de decirnos, dice que es un conflicto que afecta a todos los creyentes, no solo a un grupo en particular, como misioneros, pastores, jóvenes, todos
tenemos este ataque tremendo de nuestra vida, dice el apóstol Pablo. Cuando éramos estudiantes, cómo batallábamos. Estuve en una escuela normal y era una lucha tremenda, alcohol, sexo. Éramos libertinos en lugar de ser estudiantes modelos. Éramos lo peor como estudiantes. Tremenda la situación. Y a veces ese ataque de no tener lo suficiente y de sentirnos solos y luchar contra nuestros profesores y, en fin, hacer cosas verdaderamente tremendas, hermano, nos lleva precisamente a esta situación. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos enseña de esta manera, pensamos, hermanos, que la palabra de Dios es tan clara, porque la palabra de Dios nos lo demuestra a dónde está el centro de operaciones de un ejército bastante, hermanos, equipado, ordenado, fuerte, que tiene las estrategias más tremendas que a veces no imaginamos. Pero, hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Hay un incidente en la vida del Señor, allá en Lucas 10, hermanos, Mateo 12, versículo 22 al 28. Dice así: no será este el hijo de David, pero al oírlo los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Luego, dice la palabra de Dios, Jesús responde: todo reino dividido contra sí mismo no se mantendrá en pie. Este reino no está dividido, está bien organizado, dice el Señor Jesús. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, entonces, ¿cómo puede entonces mantenerse en pie este reino? Eso dice la versión internacional. Y Jesús sigue, hermanos, en este argumento y luego le responde a los fariseos: ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, que por cierto Belcebú significa el señor de las moscas, y les decía yo que hay que ir eliminando ciertos detalles, ¿verdad? De adagios o de dichos. A veces decimos: llévate este itacate, o sea, un lunch para el camino por si las moscas. ¿Estamos mencionando a Belcebú o no? Dice que es el señor de las moscas, el rey de los insectos, que tiene esa semejanza. ¿No ha visto un cadáver en putrefacción? ¿Quiénes son los primeros? ¿Están ahí los gusanos? Bueno, entonces Jesús sigue argumentando y casi al final dice: y el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios ha llegado a ustedes. Esa es la parte que nos interesa, el reino del Señor. Aquí es donde estamos con estas armas y este campo de batalla. Entonces, el centro de operación de Satanás, en Efesios 6:12, Pablo deja bien claro que como creyentes libramos una guerra o a muerte contra el reino muy bien organizado, seres espirituales, rebeldes y malvados, y que su centro de operaciones se encuentra en lugares celestiales. Lo podemos comprobar, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cuando dice el apóstol Pablo a través de este versículo, cuando él dice y se refiere a él mismo, que fue
puesto hasta el tercer cielo. Dice de un varón, no lo sé, pero que fue llevado hasta el tercer cielo. Cuando habla el apóstol Pablo de este versículo que encontramos precisamente en una de las cartas del apóstol Pablo, a ver, déjenme ver, hermanos, ¿dónde lo tengo? Dice, conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo, o sea, al paraíso, nueva versión internacional. Y luego dice en Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de los cielos para llevarlo todo. Entonces, como somos muy dados a la lógica, somos muy dados al ministerio, al comentario de la batalla de los opuestos, que si hay un alto, hay un bajito, que si hay un gordito, hay un flaquito, que si hay un moreno, hay un blanco, la lógica. Entonces quiere decir que si hay un tercer cielo, debe haber un primer cielo. Y en ese tercer y el primero está un cielo intermedio. Ahí está la morada de Satanás. Organizando todo de acuerdo a estas características porque es su centro de operaciones. Pero cuando nosotros nos damos cuenta sobre esta situación de cómo el reino, hermanos, preparado en el cual podemos tener la cobertura necesaria con esa herramienta eficaz para las luchas que tenemos más adelante, se deja sentir una batalla campal terrible entre ángeles. Hermanos, y el que nos da un detalle bastante claro es el profeta Daniel. Daniel nos da ese ejemplo de guerra espiritual. ¿Qué clase, hermanos, de guerra espiritual? Yo creo que cuando hablamos sobre este pasaje de la Escritura, en este capítulo 10, Daniel narra, hermanos, cómo se puso a orar y esperar en Dios a fin de recibir las indicaciones del Señor a favor del pueblo de Israel y Jerusalén. Entonces, cuando esto tiene esta dimensión en el capítulo 10 de Daniel, hermanos, hay ese intermedio de 3 semanas de oración y Daniel esperando las indicaciones de Dios. Pero en ese capítulo 10, hermanos, ahora los versículos siguientes, el ángel no podía venir porque los ángeles de Satanás se le opusieron en algún trayecto entre el cielo de Dios, hermanos, y la tierra, que es el primer cielo, lo que nosotros vemos según criterios de muchos, el mío también, las estrellas, el sol, la luna, etcétera, el primer cielo. En ese trayecto se entabla esa lucha. Y dice el versículo 12 de Daniel, para que podamos nosotros corroborarlo y ver cómo agrega este hermoso pasaje de Daniel 10:10. Si gustan verlo, hermanos, sí quisiera que abrieran sus Biblias y vieran ahí en el libro de Daniel. Vamos a verlo en el capítulo 10. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leer. Ay, no, disculpen que se me atoren un poquito los dedos, pero miren lo que dice el capítulo 10 del libro de Daniel.
Ahí está el versículo 2. Y aquí una mano me tocó e hizo que me moviese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Los que estaban alrededor de Daniel no pudieron soportar esa aparición y huyeron y dejaron a Daniel solo. Una lucha tremenda. Y dice el 11, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora y he estado hablando conmigo esto que yo estaba temblando. Y luego, el versículo 3, hermanos, vean este versículo. Pero el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. ¿Se dan cuenta? Y he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y me quedé allí con los reyes de Persia. La comparación de los reyes. Acuérdense que hubo 4 de estos que gobernaron y, hermanos, hizo la lucha tremenda hacia el pueblo de Israel, que fue precisamente en este dominio tremendo que había de estas fortalezas de Satanás. Persia, Babilonia, Grecia, Roma. Estos eran los que ahora este ángel está poniendo como esas fuerzas. Déjenme decirles que si no tenemos lucha, hermanos, personal, Satanás usa a las personas, a los enviados para hacer tremendas locuras, para hacer tremendos estragos. Pero ahora, cuando está esta lucha de esta batalla entre los ángeles, ahí hay una diapositiva que lo ilustra, entonces llegamos a entender que las armas y el campo de batalla, hermanos, que debemos usar en esta terrible lucha, porque dice el apóstol Pablo que, hermanos, vivimos en un mundo natural y estamos involucrados en esta guerra que no se libra en el ámbito físico, no se libra en el ámbito físico natural para coger un cañón, una espada, un cuchillo, lo que sea. No, hermanos, las armas que tenemos que echar mano, hermanos, no son naturales ni físicas. Las armas tienen que corresponder al tipo de batalla, donde nos dice ahora el apóstol Pablo de esta manera, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevarnos cautivos en todo pensamiento para someterse a Cristo. Esas son las armas, hermanos, que el apóstol Pablo nos enseña de esta perspectiva bíblica. Para terminar este primer tiempo, ya que nos veremos dentro de 8 días, entrando más en confianza, haciéndonos más, consentidos de nuestro Dios para aprender la base de nuestra victoria. Hermanos, tenemos luchas, pero las luchas se celebran con la victoria. El campo que nosotros tenemos para entablarnos en esa lucha tremenda en nivel de tierra, en nivel universal, y que la hemos logrado
porque está el reino de Dios, donde está mi herencia, donde yo estoy confiado y puedo salir de ese cuartel, hermanos, tan equipado que puedo precisamente tener la victoria, en este caso en Cristo Jesús. Describe lo que Dios ha hecho por nosotros como creyentes. En este caso, al morir el Señor Cristo en la cruz del Calvario, no por Él, sino por ti y por mí. Pero, hermanos, Satanás está decidido que no entendamos esta realidad. Por eso Él hace fortalezas en nuestra mente. Esa es ahí la parte importante. Hablaremos de la armadura de Dios. ¿Por qué, hermanos? El casco para ponernos como un verdadero guerrero, para proteger nuestro cerebro, nuestra mente. Y eso es lo que hace el Señor. Hermanos, al morir en la cruz y resucitar, entonces pudiera ser que se diera por satisfecho Satanás, pero no es así. Hermanos, al contrario, redobla esfuerzos y arremete con más impulso. Y lo hizo, hermanos, y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, porque llega hasta el atrevimiento de acusarnos delante del Señor. Nos acusa el enemigo, así dice la palabra del Señor en Mateo 20, en Colosenses 2:13 y en Apocalipsis también nos lo dice. Hermanos, entonces, cuando fuimos realmente tentados y hemos luchado y hemos obtenido victoria en el Señor por medio de la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Una ocasión nos invitaron a la escuela normal y fuimos los tres para hablar sobre este aspecto de cómo Satanás estaba arremetiendo con la juventud de normalistas. Y le dijimos al director, no vamos a hablarle a toda la escuela, solamente a los que ya están por salir al campo de trabajo. Los que ya están en el último año para graduarse, ya se van a ir a su práctica y algunos a establecerse. Eso es lo que pasa en nosotros jóvenes. Ustedes que están iniciando la carrera en los primeros años de entrega, cuidado, es cuando Satanás está haciendo fortalezas aquí, oyendo situaciones verdaderamente muy fuera de nuestro alcance, con sobrada razón. Dice Joel Austin, Stephen Furtick, el precio a pagar por no seguirlo es mucho más grande que seguirlo. Así dice este escritor, un hombre también que escribe sobre esta situación. Y Joel Austin dice también que el precio a pagar para seguir es grandísimo, grande. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros encontramos estas afirmaciones, que en la cruz Jesús venció a Satanás en nombre de cada uno de nosotros, porque Él murió por nosotros. Aún así se atrevió a desafiarlo, llevarlo al desierto y a las almenas del templo. Pero qué interesante, hay algo que a mí me atrae mucho, la actitud de Jesús, no lo rechazó. Entabló con él una lucha que al fin salió derrotado. Y a la conclusión le dice el Señor, a tu Dios solo adorarás y servirás. ¿Se imaginan qué manera de cerrar este hermoso triunfo, esta batalla del Hijo de Dios? Y que para nosotros, hermanos, es afianzar nuestra fe y entregarnos a esta lucha
que nosotros estamos provocando. Sí, queremos provocar al enemigo de las almas que se están perdiendo. Y tenemos que ir antes de que él venga. Y nosotros nos arrinconemos para no darle la batalla que debe caracterizarnos. Ahora es nuestra responsabilidad manifestar y hermanos, administrar precisamente la victoria de Jesús, como lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14. Dice así el Señor a través del apóstol Pablo, 2:14. Dice, pero a Dios gracias, amados hermanos, jóvenes, dile al Señor de esta manera, pero a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús. Siempre, no solo una vez, siempre, dice el apóstol Pablo, y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. El olor, hermanos, no nauseabundo, no, de ninguna manera es un olor agradable, apacible, un olor que viene del Señor para aquellos que necesitamos librarlos de las garras de Satanás. Esa es la victoria, la batalla que se ha ganado en la cruz del Calvario para celebrar la victoria en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, nos ayude para entender este desafío tan grande. Y dentro de 8 días hablaremos sobre este mismo tema. Y ahora pensando en las armas que Dios nos da y algunas otras herramientas que necesitamos tener en estos tiempos, que necesitamos luchar, hermanos, y que hay una lucha tremenda en el noviazgo, hay una lucha tremenda, hermanos, en el trabajo, hay una lucha tremenda en muchas otras áreas de nuestra persona y que debemos aprender cómo vencerlas. Y una de las que me preocupan tanto es precisamente eso, entre los jóvenes, el tiempo de lucha entre el noviazgo. Porque el noviazgo no es como se practica hoy en día. A la pulpo nos hacen falta manos para tocar el cuerpo de la señorita que debemos respetar. A la siamé, hermanos, están así en el noviazgo que ni parece que es una sola persona. ¿Se dan cuenta? Esas son las luchas espirituales, pero también de llamamiento al Señor para ir al campo de batalla, a la obra misionera. Adelante, jóvenes. Nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite, y hablaremos, el próximo jueves, y hablaremos sobre este mismo tema. Si hay alguna pregunta, yo preferiría que al final podamos tener 2 métodos. Uno, que ustedes las manden, las preparamos y el próximo jueves las contestamos. O dejar en el último estudio para responder a todas las preguntas. Hay pastores aquí y hasta las podemos distribuir. Y yo siempre he dicho, como me dio ese infarto en la cabeza, y cuando no me sé el texto le digo, hermanos, me afectó mucho la memoria, pero bromeando, porque la verdad es que a veces se me olvida. Pero aquí hay pastores que vamos a echar mano de ellos y nos van a dar una respuesta muy sabia. Que Dios les bendiga. Ministerio, de mañana oirás mi voz. No les seguimos porque mañana hay que levantarnos temprano y estar a las 6 en punto para oír el testimonio de los misioneros. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, mi querido hermano, y pues sí, tendremos un tiempo de preguntas y respuestas, pero bueno, antes de eso, 2 indicaciones más en lo que piensan sus preguntas. Y la primera es,
que vayan prendiendo todos sus camaritas para tomarnos una foto en dado caso de que no haya unas preguntas o se pase a la modalidad de que nos las escriben en el chat y después las pasamos al hermano para que las pueda contestar. Y la siguiente indicación es que, como ya les habíamos comentado, como parte de, como grupo misionero y como hijos de Dios y como ministerio, nosotros queremos trabajar activamente en todas las cosas que nuestro Señor nos permite hacer, tener y las metas que nos permite alcanzar. Y en ese sentido, nosotros queremos apoyar la obra misionera activamente. Ya anteriormente hemos tenido la bendición de poder apoyar la obra misionera nacional mexicana y algunas obras internacionales en las que no solamente oramos, sino también apoyamos económicamente. Y en esta actividad también queremos recordarte, mi hermano, que tú también puedas apoyar, y ahí te dejo el número de cuenta con nuestra hermana administradora que se llama Carito, como con mucho cariño la conocemos, y también como nuestra hermana Lidia, que por ahí te mandé un mensajito en el chat para que puedas anotar su número de teléfono y mandarle un mensajito de WhatsApp en dado caso que quieras aprobar la obra, que quieras apoyar la obra misionera, a través de tus ofrendas, de los recursos que el Señor nos da. Y pues ese sería nuestras dos indicaciones. Si no hay alguna pregunta o quieren mandar sus preguntas, pues si no hay ninguna, procederíamos a tomar la fotito. Y como dice por ahí Giselle en el chat, manden sus preguntas para mandárselas a mi hermano y las pueda él meditar, y para poder con los demás pastores poder encontrar la respuesta apegada a las escrituras. Bueno, vamos a tomar la fotito, chicos. Les pido que prendan sus cámaras a medida que estén en sus posibilidades para poder tomar la fotito. Déjenme abrir el programita para tomar fotos, que salimos todos juntos aquí. Y le voy a pedir a mi hermano Den que pueda él tomarla a la cuenta de 3, hermano, a su voz. 1, 2, 3. Listo, mi hermano. Tomada. Hemos salido todos. Gracias. Y bueno, pues antes de despedirnos, mis queridos hermanos, le pido a mi hermano Eric, si nos permite, nos despide en oración. Amado Señor, hemos pasado un tiempo contigo agradable, porque tú has estado con nosotros para darnos lo que necesitamos en estos tiempos también de batalla, en estos tiempos de lucha, de guerra, Señor. Es triste ver a tantos jóvenes abandonar el camino tuyo por esa guerra que no pudieron librar. Es triste ver algunos hijos de hermanos en la fe que se alejaron de tu camino, Padre. Eso nos entristece. Y me atrevo en esta oración a decir que nos duele mucho en el corazón que hijos de pastores y de misioneros han abandonado tu camino, porque las fortalezas que se pusieron en sus mentes no pudieron ser derribadas por no estar, Señor, en comunión contigo. Dios, permite que seamos victoriosos en ti, verdaderos guerreros, un ejército tan fuerte que el diablo se quede, Señor, todo derrotado, sorprendido de lo que somos como pueblo tuyo. Danos paz al corazón, danos un sueño tranquilo. Los ejemplos
y todo lo que hemos dicho es una evidencia, pero no para asustarnos, sino para considerar lo fuerte que es esta lucha o guerra espiritual. Tómanos en tus manos, Señor, y que demos honra a ti para decirte, Señor, he podido vencer, he sido victorioso. Danos un sueño tranquilo y una vida de paz a mis estudiantes, donde estén, a los jóvenes que trabajan, los jóvenes que están pensando en rehacer su vida matrimonial o noviazgo, que ellos puedan, Señor, ser ejemplo a los que les rodean por esa sanidad espiritual. Gracias, Dios. Bendigas a cada pastor y a cada misionero, al hermano Báez y a todo el ministerio, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, y en la fortaleza, Señor, que nos da tu Espíritu Santo cada día. Te damos gracias. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan buena noche y nos vemos el próximo jueves con el favor de Dios. Estén al pendiente de las redes.